A continuación veremos el ejercicio de la unidad 1, número 2. El ejercicio dice así: si se tiene un vector A de coordenadas 12,7 y un vector B de coordenadas 3,9, inciso A, calcule las coordenadas X y del vector R, el cual es igual a A más B. O sea, sería el vector R, que sería igual a la suma de A más B. Y B, calcule los ángulos de inclinación de A, el ángulo θ, e inclinación de B, ángulo φ, e inclinación de R, ángulo ψ. Calcule las magnitudes, ya, ese es el inciso B. El inciso C es: calcule las magnitudes de el vector A, el vector B y el vector R. Bien, para comenzar este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es una representación de los vectores A y B, y vamos a ver que con esa representación será posible acceder a todos los valores que se piden en los incisos A, B y C. Primero, usamos un plano cuadriculado para que sea más fácil. Tenemos el vector A, que es igual, digamos, sus coordenadas son 12,7. Podemos representar ese vector A de esta manera, ¿verdad? Donde aquí contamos 12 cuadrados y aquí contamos 7 cuadrados. Si lo que se desea es sumar al vector A, sumarle un vector B, cuyas coordenadas son 3,9, lo que debemos hacer es colocar el nuevo vector a partir del final del vector anterior. Por lo tanto, el vector B partiría desde esta posición y partiría de esta manera. O sea, 3 unidades en esta dirección, que es 3,9, y 9 unidades en la dirección Y, digamos, para cumplir con esto. Aquí tenemos entonces representada la suma del vector A más el vector B. La suma de esos dos vectores daría como resultado un vector R, cuyas coordenadas aún no conozco, pero sabemos que por propiedades de sumas, ese vector R, entonces sería el vector que va desde el inicio del primer vector que se suma hasta el final del último vector que se suma. Por lo tanto, el vector R sería este que está representado aquí. Bien, inicialmente tenemos representada la suma de los vectores A más B dando el vector R. Ahora veamos las componentes del vector A. Primero, tenemos que el vector A podría tener una componente aquí en el eje X y otra en el eje Y. La componente en el eje X es esta que pusimos acá, que sería, digamos, la componente que va desde el inicio hasta la X, la última X que abarca este vector. O sea, sería la proyección del vector A en el eje X, sería AX. Y la proyección ahí sería, digamos, sería esta de acá, este vector, donde lo que tendríamos que ver es que partiría desde el mismo origen de A hasta llegar al el último número de la Y que abarca el vector A. Por lo tanto, el vector A tiene su proyección AX y su proyección AY. En cuanto a B tendría su proyección en X, sería esta de acá, que si la llevamos a X sería aquí. Ahora, este vector Bx sería este, también sería este, y también sería este. Recuerden que todos los vectores que tengan la misma magnitud y la misma dirección son el mismo vector. En este caso, el vector Bx, este de acá, es este de acá y es este de acá. Fíjense que detalle que yo tengo puesto con colores los vectores que son equivalentes. Ahora, BI sería la proyección de B en el eje Y. Por lo tanto, sería este vector, que si lo llevamos al eje Y sería este, o sea, abarcaría desde el inicio de B hasta el final de B, pero en el eje Y, y al mismo tiempo sería este otro vector y este otro también. O sea, este y este son el vector BI. ¿Por qué razón? Porque tiene la misma dirección y magnitud. Siempre que tenemos vectores con la misma dirección y magnitud, entonces podemos decir que estamos hablando del mismo vector. Ese mismo vector se puede colocar en cualquier parte,
pero sería el mismo vector. Asimismo, como vimos que Bx puede estar aquí, aquí o aquí, y Bi puede estar aquí, aquí o aquí, entonces podemos ver que Ax puede estar también aquí arriba y aquí arriba, siempre representado en color verde claro, y en cuanto a Y, puede estar también aquí y puede estar también aquí, representado siempre en un color verde oscuro. De esta manera tenemos una representación completa de las proyecciones de A y las proyecciones de B. Fíjense que hemos completado todo un cuadro donde se han formado distintos triángulos rectángulos que van a ser muy relevantes en la obtención de las propiedades que se nos pidieron en el inciso A, B y C. Tenemos que AX más BX sería este vector más este vector, nos da un nuevo vector que, si se fijan, es la suma en el mismo eje. A ese vector le llamaremos Rx y será el vector que suma a los dos vectores AX más BX. Fíjense que este vector es la suma entre vectores, pero al mismo tiempo tiene la suma de magnitudes, porque ambos vectores AX y BX tienen la misma dirección. Lo mismo podríamos hacer con AI más BI, o sea, si tenemos la suma de AI más BI, que ambos están en la misma dirección, ellos originan un vector RI, que sería este vector, que sería la suma de dos vectores que van en la misma dirección, por lo tanto sería igual a la suma de las magnitudes de ellos dos. Fíjense que Rx sería la proyección del vector R en el eje X y a su vez Ri sería la proyección del vector R en el eje Y. Bien, para completar esta imagen debemos considerar los ángulos que se forman, que son también relevantes. El ángulo de inclinación de A, que en el inciso lo nombramos como θ, es el ángulo que se encuentra, que está formado entre el vector A y el eje X. Siempre los ángulos, a conveniencia, digamos, los nombramos con el eje X. Eso para diferenciar la posibilidad de seleccionar otro ángulo, cualquiera, que podría dar resultados diferentes. O sea, nosotros para buscar la inclinación de A, la buscamos con respecto a la horizontal. Y la horizontal está representada por el eje X. También tendríamos el ángulo de inclinación de B, que es distinto a la inclinación de A. Fíjense que B está más inclinado. Ese ángulo sería este ángulo φ, que se encuentra acá, ¿verdad? También se mide con respecto a la horizontal o al eje X, ¿verdad? O sea, en este caso la horizontal está representada por estos dos vectores, que son estos dos mismos de acá. Y por último, nos falta otra inclinación, que es la inclinación del vector resultante, del vector R, del vector de la suma de A más B. Este vector también tiene una inclinación que estaría dada por este ángulo, el ángulo Φ. Entonces, tendríamos tres ángulos de inclinación: el ángulo θ, el ángulo Φ y el ángulo Ψ. Y con eso sí tendríamos completa la representación. Por último, aquí aclarar una vez más que el vector Rx más el vector Ri son iguales al vector R. ¿Por qué razón? Bueno, recuerden que la suma de vectores, o sea, el vector Rx lo podría colocar aquí, en este lugar en X, el vector Ri lo podría colocar aquí, en este lugar en Y, y la suma de ellos dos me daría el vector R, porque sería de donde parte el primer vector que se suma hasta donde va el último vector que se suma, tenemos el vector R. Por lo tanto, el vector R no solamente es igual a la suma de A más B, también es igual a la suma de Rx más Ri. El vector R es el resultante de estas dos sumas. Ahora, en caso de Rx y Ri se refiere a componentes, es la suma de las componentes, porque Rx es la suma de Ax más Bx, Ri es la suma de Ai más Bi. Y aquí estamos viendo, bueno, cómo los vectores se asocian con sus componentes. La primera pregunta que me hacen son las coordenadas
del vector resultante. Las coordenadas del vector resultante son, digamos, son las coordenadas de este punto de acá. Si se fijan, recuerden que tenemos como dato que las coordenadas de A son 12,7, o sea que es aquí, y de B es 3,9, que sumándolo daría por acá. Para yo obtener las coordenadas de X, tendría que sumar las magnitudes de AX más BX, y eso me va a dar la magnitud de RX, y con eso tendría el valor X, que sería el mismo valor de aquí, el que estaría aquí arriba al final de R. Eso consiste sencillamente en la suma de las coordenadas X de los dos vectores. Las coordenadas X las podemos extraer fácilmente de acá. Sería 12 más 3. Y eso nos daría como resultado 15, ¿verdad? Y esa sería la coordenada de Rx, que es la coordenada de acá. O sea, sumando 12, fíjense que son 12 cuadraditos acá, más 3 cuadraditos acá, tenemos 15, y esa sería la misma coordenada en X del vector R. Para el caso de Y haríamos lo mismo, pero tendríamos que sumar la magnitud de AI más la magnitud de BI. Con eso tendríamos la magnitud de RI. Sería 7 dado por AI, 9 más 9 dado por BI. 7 más 9 nos daría 16, por lo tanto tendríamos que la magnitud de RI sería 16. Serían 7 cuadraditos acá, perdón, sí, 7 cuadraditos acá, más 9 cuadraditos acá, daría en total 16, lo cual daría el 16 aquí arriba, y el 16 es también la magnitud de I aquí al final de R. Por lo tanto, las coordenadas de R serían 15,16. La suma del vector A, que es 12,7, más el vector B, 3,9, nos da el vector R, cuyas coordenadas son 15,16, que son justamente estas coordenadas. Si contáramos la cantidad de cuadros aquí serían 15, la cantidad de cuadros aquí serían 16. En el inciso B se nos pregunta la inclinación de teta, phi y psi. Recordemos que el ángulo teta es el ángulo de inclinación del vector A, phi es el ángulo de inclinación del vector B con respecto a la horizontal, y psi es el ángulo de inclinación del vector R con respecto a la horizontal. Para determinar estos ángulos, lo que tenemos que hacer es ocuparnos entonces de los triángulos que se forman con todas las representaciones que hicimos. Tenemos que considerar que este triángulo va a contener aquí A como hipotenusa, AX como cateto adyacente al ángulo teta, y AI, que está aquí y también se puede representar aquí, como cateto opuesto al ángulo teta. Por lo tanto, tenemos un triángulo que tiene el ángulo teta, cateto adyacente a X, cateto opuesto a Y, hipotenusa A. Con eso podemos calcular la tangente del ángulo. La tangente del ángulo se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, sería la magnitud de AI sobre la magnitud de AX, y eso nos daría, bueno, ahí recuerden que sería, tendríamos que buscarlo acá, sería 7 sobre AX, que sería 12. 7 sobre 12 nos da 0,583, por lo tanto sería el ángulo cuya tangente es 0,583. Tomaríamos la calculadora, calcularíamos la tangente inversa. Recuerden que hay que estar convencido que en el cálculo de la tangente, senos o cosenos en la calculadora, esté puesta las unidades en degree, en grados, y una vez eso determinamos que el ángulo nos dio 30,3 grados. Por lo tanto, el ángulo teta, este de acá, son 30,3 grados. Tiene 30,3 grados de inclinación el vector A. En el caso de B, tendríamos este triángulo de acá. Este triángulo de acá es el que contiene el ángulo phi,
que es la inclinación de B. Necesitaríamos este lado, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿verdad? También tendríamos que tener aquí este lado, que este lado vimos aquí que es BX, por lo tanto tenemos aquí ABX, y tenemos este lado que vimos acá, que era BI, por lo tanto tenemos aquí ABI. Por lo tanto tenemos un triángulo que tiene la hipotenusa B, el cateto adyacente es BX, el cateto opuesto es BI. Una vez más podríamos aplicar la tangente del ángulo y tendríamos que la tangente de Φ va a ser igual a BI, cateto opuesto, sobre BX, cateto adyacente. Tenemos que BI es igual a 9 y BX es igual a 3. Por lo tanto, dividimos 9 entre 3, nos da 3 y tendríamos que calcular el ángulo cuya tangente termine siendo 3. Cuando usamos la calculadora, vemos que el ángulo cuya tangente da 3 es 71,6 grados. Por lo tanto, Φ tiene 71,6 grados. La inclinación de B es de 71,6 grados. Si comparamos este valor con el valor anterior, vemos que efectivamente B está bastante más inclinado que A. Por lo tanto, es lógico que este ángulo tiene que ser superior al ángulo que nos dio para θ. Por último, tenemos que calcular la inclinación de R, que está dado por el ángulo que tenemos acá, que es el ángulo Ψ. Para este ángulo Ψ tendríamos que usar este triángulo rectángulo grande de acá. Y en este triángulo grande de acá tenemos que la hipotenusa es R, tenemos que el cateto adyacente es RX, que es todo esto, ¿verdad? Todo este lado de acá, que es AX más BX, sería RX, y tendríamos que el cateto opuesto sería todo este lado de acá, que sería RI, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que hacer el cálculo de la tangente de Ψ como RI sobre RX, lo cual sería RI, que es 16, entre RX, que es 15, nos daría 16 entre 15, 1,06. Por lo tanto, sería el ángulo cuya tangente da 1,06. Nuevamente buscamos la calculadora y nos da como resultado que Ψ es igual a 46,8 grados. Por lo tanto, la inclinación de R es de 46,8 grados. Como se puede ver, la inclinación de R es intermedia entre la inclinación de A y la inclinación de B, lo cual tiene lógica. Tenemos que B tiene una pendiente bastante mayor que la de R y que la de A. R tiene una pendiente mayor que la de A, o sea, si colocáramos a B acá, B subiría más o menos así, después sería la subida de R y después sería la subida de A. Por lo tanto, los valores que nos dieron los ángulos parecen ser muy razonables. Finalmente, se nos pide en el inciso C las magnitudes de A, de B y de R. Fíjense que nosotros tenemos las coordenadas de cada uno de ellos, pero no tenemos realmente la magnitud de ellos, o sea, cuál es la distancia que tiene, digamos, cuál es la dimensión que abarca A, cuál es la dimensión que abarca B, cuál es la longitud que abarca cada uno de ellos y la longitud que abarca R. ¿Cuál es la magnitud? Que es la palabra que diríamos que abarca todas las posibilidades de una definición de A, B o R. Para eso también podemos usar las definiciones de los triángulos. Para A, podríamos hacer varias, podríamos calcular el largo de su lado de distintas maneras. Considerando que en este triángulo A es la hipotenusa, tenemos que es posible usar el ángulo que calculamos, cateto opuesto y el cateto adyacente para calcular la hipotenusa. Por definición tenemos que el seno de este ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, lo cual daría esta ecuación. Y si usamos el coseno, tenemos que el coseno del ángulo sería cateto adyacente sobre hipotenusa, lo cual nos daría esta ecuación. En ambas ecuaciones conocemos ya el ángulo y conocemos a Y y conocemos a X.
Por lo tanto, cualquiera de ellas dos podríamos usarla para calcular el valor de A. También podríamos usar la relación que existe entre los cuadrados de los lados de un triángulo rectángulo. Podríamos decir que A al cuadrado es igual a X al cuadrado más AI al cuadrado. Con eso también podríamos calcular cuánto vale el lado A. Usemos esta primera ecuación, la del seno, y para eso tendríamos que despejar. Ponemos el A para acá, el seno baja al denominador y tenemos acá que A es igual a I sobre seno del ángulo. Tenemos que AI, recuerden, vamos aquí abajo, la coordenada de AI vale 7. Por lo tanto sería 7 sobre el seno del ángulo θ, y recuerden que el ángulo θ vale 30,3, como vimos en el inciso anterior. Por lo tanto sería 7 sobre seno de 30,3 grados, lo cual lo calculamos y nos da un valor de A igual 13,9. Eso quiere decir que la magnitud de A es 13,9, la cual es la hipotenusa de este triángulo, pero bueno, es la magnitud de este vector cuyas coordenadas son 12,7. Bien, entonces tenemos que la magnitud de A da 13,9, 13,9 como número. Veamos la magnitud de B. Para la magnitud de B tendríamos que usar este triángulo de acá, y en este triángulo de acá ya tenemos el ángulo Φ, tenemos el cateto adyacente, que sería BX, cateto opuesto BI, y lo que tendríamos que calcular es B, que es la hipotenusa del triángulo. Para eso, bueno, podemos usar varias relaciones. La relación del seno nos dice que nos da que BI sobre B, el seno de Φ sería BI sobre B, cateto opuesto sobre hipotenusa, o podríamos usar el coseno, que nos dice que es cateto adyacente, que es BX, sobre hipotenusa B. Estas dos relaciones las podemos usar. Usemos la relación del seno. Para eso despejamos B para acá, pasamos el seno de Φ para acá, y nos queda que B es igual a BI sobre seno de Φ, lo cual es igual a BI, buscamos acá, tiene valor 9, sobre seno de Φ, que es 71,6, lo habíamos calculado en el ejercicio anterior, y tenemos que 9 sobre seno de 71,6 nos da el resultado que es igual, B es igual a 9,5. Por lo tanto, tenemos ya la magnitud de B, que sería igual a 9,5. Por último, tendríamos que buscar la magnitud de R. Para eso usamos este triángulo grande de acá y el ángulo Ψ. Tenemos que usaríamos como cateto adyacente al ángulo Ψ Rx, y cateto opuesto al ángulo Ψ RI. Haríamos exactamente la misma operación, donde esta vez la hipotenusa R es la que queremos determinar, y tendríamos que el seno de Ψ sería cateto opuesto, que es todo esto, que sería RI, que es todo esto, que es la suma de AI más BI, ¿verdad? Todo este es el lado del triángulo rectángulo que estamos definiendo. Y, o podría ser también el coseno de Ψ igual a Rx, que es el cateto adyacente a Ψ, sobre R, que es la hipotenusa, una vez más. Cualquiera de estas dos ecuaciones nos serviría para calcular R. Usemos la del seno, donde despejamos R para arriba, seno de Ψ para abajo, nos quedaría que R es igual a RI sobre seno de Ψ, lo cual es igual a RI, buscamos acá, tiene valor 16, 16 sobre el seno del ángulo Ψ que habíamos calculado, que era 46,8. Entonces tenemos 16 sobre seno de 46,8 y nos da 21,9 como magnitud de R. Por lo tanto, tenemos ya en este momento la magnitud de A, 13,9, la magnitud de B, 9,5. Fíjense que B es un poco más corto que A, por lo tanto es lógico que sea 9,5, un poco menor que A. Y por último, R es 21,9, que es de los tres vectores el más largo, por lo tanto también tiene lógica este resultado. Y con esto ya obtuvimos los resultados de todos, de todo lo que se pidió en este ejercicio, en los incisos A, B y C. Este ejercicio es muy importante entenderlo y además comprenderlo bien, ya que el uso de vectores y las construcciones
de las componentes de vectores en el eje X y en el eje Y serán usadas durante todo el semestre, durante todo el curso. Así que ojalá que se entienda bien todo lo abordado en este ejercicio, cómo construir los vectores, cómo construir las componentes, cómo definir los ángulos y cómo hacer los cálculos en los triángulos usando propiedades trigonométricas.